El título del mensaje en esta mañana es La segunda venida de Cristo. Una secuencia, una serie de mensajes acerca del fin. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Hay dos sucesos o eventos que no debemos confundir. Una cosa es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y otra muy diferente, la segunda venida de Cristo. A veces una lectura superficial de la palabra hace que nos confundamos, pero son dos sucesos totalmente diferentes. Si bien es cierto que todo el Antiguo Testamento preanunciaba la segunda venida del Señor, la doctrina del rapto o del arrebatamiento de la iglesia no era conocida. Usted no va a encontrar un solo pasaje en el Antiguo Testamento que hable acerca de este evento, acerca del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Sí, de la segunda venida, pero no del arrebatamiento de la iglesia. No era conocida esta doctrina hasta que Dios se la reveló a Pablo en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 3, verso 9, fui elegido, Pablo, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios mantuvo oculto desde el comienzo. No se sabía nada acerca de este glorioso suceso en el que todos los creyentes nos encontraremos con Cristo un día en el cielo. El arrebatamiento de la iglesia no se conocía hasta que Dios se lo reveló a Pablo en el Nuevo Testamento. Y quiero brevemente darle las principales diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. ¿Y qué importancia tiene para nosotros esto? El arrebatamiento de la iglesia va a ser inminente. No hay señales que lo anuncien. Puede ser en cualquier momento, podría ocurrir hoy, esta noche, mañana, nadie sabe. No es que tiene que suceder algo, no es que va a haber una señal antes que debe cumplirse para que el arrebatamiento llegue. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 52, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En Filipenses capítulo 4, verso 5 dice, recuerden que el Señor viene pronto. En Hebreos 10:37 dice, pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, no va a tardar. Santiago 5:8 dice, ánimo, que la venida del Señor está cerca, la venida del gran juez está a las puertas. No hay nadie que lo preanuncie, no hay una señal que diga, aquí está, es el momento en el que va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Sucederá sorpresivamente, en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, la segunda venida del Señor no va a suceder hasta que se cumplan las profecías que Jesús anunció en Mateo 24. La segunda venida del Señor no va a venir hasta que se cumplan ciertas señales, ciertas profecías.
Por ejemplo, Pablo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. El retorno de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, no llegará hasta que dos cosas sucedan. Primero habrá un periodo de rebelión extrema contra Dios y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo del infierno, el anticristo. Hasta que eso no suceda, la segunda venida del Señor no vendrá. Hay señales. Hay profecías que tienen que cumplirse. En cambio, en el arrebatamiento de la iglesia no hay ninguna señal, no hay ninguna profecía que tiene que cumplirse. Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Será el Señor vendrá así como un ladrón llega en la noche sorpresivamente. Podría ser hoy. Y más vale que estemos preparados. El arrebatamiento de la iglesia será un acto privado. Nadie verá al Señor, excepto los creyentes. En cambio, en la segunda venida del Señor, todo el mundo le verá. Todos los que hayan quedado aquí en la tierra y no hayan sido arrebatados, porque el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes que la segunda venida. Es decir, cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando Él regrese, todo el mundo le verá. Todo ojo que ha rechazado, toda persona que ha rechazado la cruz y el mensaje de salvación le va a ver. Va a ser un acto público. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, hablando acerca del arrebatamiento. El Señor mismo vendrá de los cielos y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a reunirnos con los resucitados. Todos subiremos a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire. Nube, aire, subiremos. Y ahí estaremos con el Señor para siempre. Nadie va a hacer un acto privado. Nadie le va a ver. Nadie verá al Señor cuando Él venga por su iglesia, excepto sus hijos. En cambio, insisto, cuando Él retorne por segunda vez va a ser un acto público, todo el mundo le va a ver. Todo el mundo que quedó aquí en la tierra y que rechazó el mensaje de salvación le va a ver. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, miren, vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera. Marcos 13, 26 dice, la humanidad entera me verá venir en las nubes con gran poder y gloria. Hechos 1:11 dice, Jesús volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Además, Pablo reveló que el Señor se encontrará con su iglesia en las nubes, en el aire. Nunca habló de que los pies de Jesús iban a tocar la tierra en el arrebatamiento, como sí lo hacen decenas de pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida. En la segunda venida el Señor vendrá a la tierra y caminará por la tierra, cosa que no sucederá en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Zacarías capítulo 14, verso 4, en aquel día, en la segunda venida, sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Y Miqueas 1:3 dice, miren, el Señor bajará y caminará sobre la tierra. La gran diferencia con el arrebatamiento, donde la iglesia subirá y se encontrará con el Señor en las nubes, en el aire. En la segunda venida el Señor descenderá de las nubes y caminará por la tierra. Va a ser un acto público, todo el mundo le va a ver. El arrebatamiento traerá como consecuencia el tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? En el tribunal de Cristo nos vamos a presentar para ser juzgados, pero no nuestros pecados, sino nuestras obras, lo que hayamos hecho, bueno o malo. Y ahí seremos recompensados o no. Por eso tenemos que vivir por la recompensa, pensando que va a haber una recompensa. Tenemos que vivir sabiendo que hay una recompensa que podemos perder. No hablo de la salvación en el tribunal de Cristo, seremos todos salvos. Aquellas personas salvas se presentarán
para recibir o no la recompensa. Pero en la segunda venida del Señor va a introducir lo que va a ser el juicio del gran trono blanco, donde se van a presentar las personas inconversas, incrédulas, que rechazaron a Cristo, que rechazaron el mensaje del Señor. Se van a presentar en el juicio del gran trono blanco para escuchar del labio de Jesús esta categórica sentencia: condenado. Condenado a vivir eternamente en las llamas del infierno. ¡Wow! Qué gran diferencia entre presentarse en el tribunal de Cristo y presentarse en el juicio del gran trono blanco. Usted tiene que evitar presentarse en el juicio del gran trono blanco, porque ahí no hay alternativa, ahí no hay chance, ahí no hay segundas oportunidades. Si usted logra presentarse en el tribunal de Cristo, cuando el Señor venga por su iglesia y usted sea arrebatado, entonces irá al tribunal de Cristo para recibir, para recibir su recompensa. Si servimos al Señor, si no gastamos nuestra vida en parrandas y cosas de esta vida, sino que nos gastamos sirviéndole al Señor, nos presentaremos en el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa. En el arrebatamiento el Señor vendrá por su iglesia. En cambio, en la segunda venida el Señor vendrá con su iglesia para juzgar a este mundo, a las naciones. En Zacarías capítulo 4, verso 5 dice: el Señor mi Dios vendrá junto con todos sus santos. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo sea revelado a todo el mundo, segunda venida, ustedes participarán de toda su gloria. Judas 1:14 dice: escuchen, el Señor viene con incontables millones de santos. Se da cuenta, cuando Él venga por la iglesia subirá a las nubes para encontrarse con Él. Pero cuando el Señor regrese por segunda vez para juzgar a los pecadores, para juzgar a los incrédulos, para juzgar a aquellas personas que rechazaron el mensaje de la salvación, vendrá con la iglesia. El Señor vendrá con su iglesia para juzgar a las naciones. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. El día del regreso de Jesús será el principio de dolores para aquellos que rechazaron el mensaje de la cruz. Ese día va a ser un sacrificio de pecadores. Va a ser un día terrible. Escucha lo que dice Sofonías, capítulo 1, verso 7, acerca de ese día en que el Señor venga por segunda vez a juzgar, a buscar a los pecadores que no quisieron arrepentirse. De esto tenemos que evitar. Este es el día que tenemos que evitar, hermanos, amigos, tú que me estás escuchando. Esto es lo que tenemos que evitar: presentarnos delante de Dios ese día, el día de la ira, el día del juicio, el día en que el Señor retorne por segunda vez. Tenemos que evitar eso. Va a ser un día terrorífico. Dice Sofonías capítulo 1, verso 7, se acerca el imponente día del juicio del Señor. En ese día buscaré con linternas en los rincones más oscuros para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Ese terrible día está cerca, viene deprisa.
un día de llanto amargo. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra por haber rechazado a Cristo y el mensaje de salvación. Hay que evitar ese día, hermano. Ese día va a ser amargo, llanto amargo. Ese día está cerca, viene deprisa. Será una terrible aflicción, un día de terrible aflicción y angustia. Hay que evitar estar cuando Jesús venga por segunda vez. Tenemos que haber sido arrebatados con la iglesia, con los creyentes antes. Y para eso tenemos que abrir nuestro corazón y hacer de Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida. Si eso sucede en tu vida, entonces estarás entre aquellos que se cuenten en el arrebatamiento de la iglesia. Y evitarás ese terrible día de angustia, de ira, del juicio cuando el Señor regrese por segunda vez. Buscaré con linterna. Ese día ya no hay más chance. Ya no hay más oportunidades. Se terminó el tiempo de la gracia y buscaré con linternas aquellos que descansan cómodos con sus pecados. Vengo a juzgar. El Señor va a venir a juzgar los pecados no juzgados, a castigar a los pecadores que no se arrepintieron. Wow. El profeta relaciona el advenimiento del Señor, la segunda venida, con los pecados no juzgados. Por eso tenemos que reflexionar seriamente acerca de la clase de vida que estamos llegando, porque ese día terrible del juicio, de la ira de Dios, donde Él venga a juzgar a los pecadores no arrepentidos, está cerca. Está cerca, dice el Señor. Tenemos que reflexionar acerca de la clase de vida que estamos llevando. Pues si nosotros estamos descansando cómodos en nuestros pecados, entonces cuidado, porque llegará un día en donde el Señor encenderá su linterna para buscar en los rincones más oscuros a aquellos que están descansando en su pecado. Hermano, amigo, evitemos ese terrible día. Jesús dijo principio de dolores. Imagínate si ese es el principio de dolores, ¿cómo será? Principio de dolores, un día de sacrificio de pecadores, un día donde la ira de Dios caerá sin misericordia, porque el tiempo de la gracia habrá terminado. Y está cerca, dice el Señor. Está cerca. ¿Y cómo tenemos que prepararnos entonces para cuando el Señor regrese a llevarnos? Y estemos entre aquellos que sean arrebatados. Dice la Biblia que tenemos que prepararnos para ese día. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo nos preparamos para ese día? Viviendo en santidad, apartándonos cada día, viviendo cada día más lejos del pecado y más cerca de Dios. Cada vez que lees en la Biblia acerca de la segunda venida, siempre se nos está exhortando a apartarnos de la maldad, del pecado. Se nos exhorta a vivir en santidad. Dice Pedro en 2 Pedro 3:8, el Señor no demora el cumplimiento de su promesa. El día del Señor llegará sorpresivamente. Entonces, dice Pedro, santos y piadosos hasta lo sumo deberíamos ser. Santos y piadosos hasta lo sumo deberíamos ser. Sí. Deberíamos vivir con la mirada fija en aquel día. Y mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas, mientras ustedes esperan que Dios llegue, traten de vivir sin pecado para que Él esté satisfecho de ustedes cuando vuelva. Cuando el Señor regrese, los encuentre no cómodos, descansando en sus pecados, sino viviendo en santidad, sirviéndolo a Él. Estén ahí completos, orando, intercediendo delante del Señor, bregando por las almas que no tienen salvación y no descansando cómodos en sus pecados, para que Él esté satisfecho cuando los encuentre y Él vuelva. Santos y piadosos hasta lo sumo deberíamos ser, dijo Pedro, por causa de ese día que se acerca. Pablo dice lo mismo
En Romanos capítulo 13, verso 11, dice: despertemos, el regreso del Señor está más cerca. El día de su regreso despuntará pronto. Dejemos de actuar en las tinieblas. Seamos siempre decentes y honrados. No gastemos el tiempo. No gastemos el tiempo en fiestas exageradas, en borracheras, adulterios, sensualidad, pleitos ni envidias. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. El Señor está cerca. Nos dice que tenemos que prepararnos viviendo en santidad, alejándonos del pecado, de la mala vida, del adulterio, de la fornicación. Cada vez que usted lea en la Biblia acerca del retorno del Señor, va a ver que los profetas y los apóstoles relacionaban la venida del Señor con la santidad y con algo más que descubrí: con el congregarnos. Dios espera que nosotros aguardemos su venida, el arrebatamiento, el día glorioso en el que nos encontremos con el Señor, viviendo apartados del mal y en comunidad, en comunión, congregándonos. ¿Dónde lo dice eso? En Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice: no descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia. Especialmente ahora que vemos que el día del regreso del Señor se acerca. ¿Por qué hace esto el escritor de Hebreos? ¿Por qué nos exhorta a congregarnos y a vivir en comunidad, esperando el regreso del Señor? ¿Por qué se nos dice que tenemos que vivir en santidad? Y el mismo Pablo dice: para que Él los encuentre satisfechos, esté satisfecho con ustedes cuando Él vuelva. Pero ahora el autor de Hebreos dice que nosotros tenemos que vivir en comunidad, apartándonos de todo mal y viviendo en comunidad, practicando las disciplinas espirituales de la oración y de la adoración en comunidad. ¿Por qué debemos congregarnos? Y no de vez en cuando. Hay personas que dicen: yo me congrego, pero viene una vez al mes a la iglesia. Eso no es congregarse, ni es seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Para honrar a Dios. ¿Se puede agradar a Dios deshonrando o violentando alguno de sus mandamientos? Dígame, ¿se puede honrar a Dios, agradar a Dios si violentamos los mandamientos del Señor? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo me dices que honras a Dios si no cumples con el deber de asistir a la iglesia, de congregarte? Es muy importante aquellas personas que me están viendo por la televisión o por internet, que sepan que tenemos que congregarnos, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a encontrar una iglesia sana, pura en la doctrina, que busquen al Señor. Y ahí tienes que congregarte. Es el mandato del Señor, congregarnos. De esta manera estaremos honrando. En primer lugar, estaremos honrando al Señor. En segundo lugar, nos estaremos beneficiando espiritualmente, porque el Señor prometió presencia, su presencia en medio de un pueblo que se reúne. ¿Dónde está eso, pastor? En Mateo 18. Mateo 18:20 dice: porque donde quiera que estén reunidos, que estén ¿cómo? Reunidos. Donde quiera que estén congregados, reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Es decir, que el Señor promete presencia para aquellos que se congregan. Es decir, que si no vives con presencia de Dios es porque no quieres. Porque el Señor nos revela el secreto de vivir con presencia. Dice: yo estaré donde quiera que estén congregados, donde quiera que estén reunidos, allí estaré yo, mi presencia los acompañará. Por eso el pastor insiste tanto en que tenemos que congregarnos a las 6 de la mañana los martes. ¿Estás viniendo? Sí, venía, pastor, pero no es venía, es tenemos que venir.
La única reunión en que toda la iglesia se congrega para orar juntos, claro que lo hacemos en casa, claro que lo hacemos en los ministerios, claro que lo hacemos en la célula, claro que lo hacemos, pero la única reunión en la que tenemos para orar juntos es los martes a las 6 de la mañana para reunirnos y practicar esta disciplina espiritual de la oración en comunidad. Lo mismo que estamos haciendo hoy, cada domingo, cuando venimos a adorar a Dios. Lo hacían los primeros creyentes. La tercera razón por la que tenemos que congregarnos, entonces, la primera razón es ¿por qué? Porque honramos a Dios. La segunda razón es porque nos beneficiamos. Dice, va a haber presencia de Dios. Donde estén reunidos, donde estén congregados, ahí voy a estar yo. Y la tercera razón es porque Jesús se congregaba. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 6 que el que quiera llamarse cristiano debe vivir como él vivió. Y dice que era costumbre. La Biblia dice que Jesús acostumbraba a congregarse con otros judíos para adorar a Dios en la sinagoga. Dice Lucas capítulo 4 verso 16, cuando llegó a Nazaret Jesús, fue como de costumbre a la sinagoga. Es decir, que Jesús frecuentaba el lugar de la oración y de la adoración, y sus discípulos siguieron su ejemplo. Dice ahí en Hechos capítulo 17 verso 1, dice, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía, como era su costumbre. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Que era costumbre que visitara la sinagoga. ¿Qué dice la Biblia acerca de los discípulos de Jesús? Que era costumbre visitar el lugar de la oración y de la adoración. Dice, como era su costumbre, Pablo fue al servicio. En Hechos capítulo 17 verso 10 dice, los hermanos despidieron a Pablo y a Silas hacia Berea. Ellos apenas llegaron a la ciudad, se fueron ¿a dónde? Al boliche, muy bien. Se fueron derechos a la sinagoga, a la oración, al lugar del encuentro, porque el Señor prometió presencia donde la iglesia, donde quiera que estén reunidos, donde quiera que estén ahí orando, reunidos en mi nombre, adorando en mi nombre, allí estoy yo. Así que Jesús frecuentaba la sinagoga, el lugar de la oración y de la adoración. Los discípulos frecuentaban. La primera iglesia siguió el ejemplo de ellos. Dice ahí en Hechos capítulo 2 verso 42, todos. Diga conmigo, todos. Todos es todo. Todos los creyentes, todos se congregaban. No había nadie que hacía su rancho y se quedaba en la casa. Todos se congregaban para perseverar unánimes en la oración. En Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración. Hermano, todos los creyentes de aquella primitiva iglesia practicaron las disciplinas espirituales de la oración y de la adoración en comunidad. Si tú no lo haces, eres más grande que Pablo y más grande que Pedro. Y más grande que Jesús. Wow. Lágrimas que sanan. Este libro te ayudará a volver a disfrutar de la vida, cumplir con tu destino y alcanzar tus sueños. La libertad, la sanidad y la restauración son posibles con la ayuda de Dios. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. Qué impresionante, ¿no? ¿Lo había visto? Que cuando se habla acerca de la segunda venida o del arrebatamiento de la iglesia, el Señor espera que aguardemos su llegada viviendo en santidad. ¿Cómo está tu vida? Y cuando hablamos de santidad, no hablamos solamente de pecados sexuales. Asociamos rápidamente santidad con sexualidad. Eso incluye, la santidad incluye todas las áreas. ¿Cómo está el área del dinero? Las relaciones con tus hijos, con tu pareja, el trabajo. ¿Hay santidad en todas las áreas de tu vida? Pues el Señor espera que nosotros vivamos en santidad mientras aguardamos ese glorioso día en que nos encontremos con Él.
Pero la segunda cosa que la Biblia dice que espera de nosotros es que vivamos congregados. Que cuando el Señor llegue nos encuentre congregados. Quiero hablarle a aquellas personas que me están mirando. ¿Se están congregando? ¿Y si el Señor llegara esta noche? ¿Te encontraría congregado? Porque esto es lo que el Señor espera. Que mientras aguardamos su llegada nos congreguemos y practiquemos las disciplinas espirituales como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hizo Sila, como lo hicieron los apóstoles y como lo hicieron los primeros creyentes, que practicaron las disciplinas espirituales de la oración y de la adoración en comunidad. Si el Señor llegara en esta noche, ¿nos encontraría a todos reunidos o nos encontraría a todos viviendo en comunidad? ¿Cómo se puede vivir sin presencia, hermano? Yo quiero que me digas cómo se hace para vivir sin presencia. Sabiendo que el Señor nos dice que donde están 2 o 3 reunidos, donde quiera que se congreguen, donde quiera que se reúnan, yo voy a estar yo. ¿Cómo puedes vivir? Quiero que me lo digas con sinceridad. ¿Cómo se puede vivir sin presencia? ¿Cómo puedes vivir sin orar? ¿Cómo puedes vivir sin venir a la iglesia a orar, a adorar los domingos, los martes? Quiero que me lo expliques. ¿Cómo se hace para hacer? Cuando el Señor dijo, donde quiera que estén reunidos en mi nombre. Tiempo de oración, de adoración. Ahí voy a estar yo. Ahí va a estar mi presencia. Ahí viene la revelación, ahí viene la dirección, ahí viene la bendición. ¿Cómo se puede vivir sin presencia? Por último, el inminente regreso de nuestro Señor debería ser una razón suficiente para que nosotros permanezcamos firmes y confiados en medio de la prueba. Dice Santiago capítulo 5, verso 7, tengan paciencia hasta que el Señor vuelva. Ánimo, que la venida del Señor está cerca, a las puertas. Sigamos el ejemplo de paciencia en la aflicción que nos legaron los profetas del Señor. ¿Quieren mejor ejemplo de paciencia en medio del dolor que el de Job? De su experiencia aprendemos, lea. De su experiencia aprendemos que lo que el Señor permite redunda siempre en bien, porque Él es toda ternura y compasión. Tenemos que perseverar. Yo no sé en qué prueba estás metido hoy en día. No sé cuál es tu tribulación. No sé cuál es tu aflicción. Pero quiero decirte de parte de Dios que hay que permanecer firme, confiado en medio de la prueba, con paciencia como lo hizo Job, sabiendo que lo que Dios está permitiendo en tu vida, me está mirando, sabiendo que lo que Dios está permitiendo en tu vida va a redundar en tu bien. La Biblia dice que va a redundar en tu bien, porque el Señor es toda ternura y toda compasión. Dale gloria a Dios y permanece firme en medio de tu prueba. Vivamos expectante de ese glorioso día. Vivamos con la expectativa y con la vista puesta en ese glorioso día en el que nos vamos a encontrar con el Señor. Preparándonos, apartándonos de inmundicia, apartándonos del pecado, viviendo en santidad y congregándonos, orando, adorando junto a otros hermanos. No vaya a ser cosa que la venida del Señor nos sorprenda y nosotros estemos meditando y estemos cómodos sentados en medio de nuestros pecados. No te olvides que la segunda venida dice que Él encenderá su linterna y buscará por cada rincón oscuro a aquellos que están viviendo cómodos en sus pecados. Que el Señor no nos encuentre así, apoltronados en medio de la vida, apoltronados en el pecado, sino despiertos espiritualmente, rindiendo frutos para nuestro Señor, sirviéndolo a Él. Que cuando el Señor venga, Él nos encuentre sirviéndolo a Él. Dale gloria a Dios, dale gloria. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie y cierra tus ojos. ¿Cómo vas a reaccionar a la palabra de Dios en esta mañana? Dime qué vas a hacer para alinear tu vida y ajustar tu vida a lo que la Biblia nos dice.
a lo que el Espíritu Santo nos habló en esta mañana. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. No esperes una señal porque no va a haber. No hay una señal, una profecía que se cumpla. Él dice, vengo pronto, pronto regresaré. Es inminente, está a la puerta. Pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Ánimo que la venida del Señor está cerca, la venida del gran juez está a las puertas. ¿Cómo reaccionaremos esta mañana? El Señor espera que aguardemos su llegada, ese glorioso día en que nos encontraremos con Él en las nubes y viviremos con Él por toda la eternidad. Él espera que aguardemos ese día, que nos preparemos, limpiando nuestra mente, nuestro corazón, limpiando nuestra vida de toda basura, de todo pecado, de toda borrachera, de adulterio, de fornicación, de toda cosa mala, que nos limpiemos de todo eso. ¿Cómo reaccionarás en esta mañana? Le dirás al Señor, acá estoy. Yo quiero ser uno de ellos. Uno de aquellos que va a ser arrebatado el día del rapto. No quiero presentarme ante el juicio del gran trono blanco para ser castigado. No quiero ser rebelde. Dígale, no quiero ser rebelde a tu palabra. No quiero ser rebelde. Tu palabra es demasiado clara. Hay una oportunidad que no quiero dejar pasar. Dile, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Hoy es tiempo de gracia para mi vida y yo me asocio. Yo, Señor, aprovecho el día de gracia. Señor, yo aprovecho este día de gracia para aquellas personas que quieren escapar de ese terrible día de la ira del Señor. Se puede. Es ahora. La esperanza es Cristo y es ahora. Aquellas personas que quieren ser libres de ese día de tormento donde los pecadores van a ser sacrificados. Ese día de tormento donde escucharán de labios de Jesús, se presentarán delante de Jesús no como el Salvador, no como el amigo, se presentarán delante de Él como juez y escucharán de sus labios esa categórica sentencia de condenado. Puedes evitarlo. Si hoy te arrepientes, si hoy abres tu corazón y te vuelves a Dios. No lo tomes a la ligera, no lo hagas a la ligera. Piénsalo, decídele si quieres, decídelo ahora. Si quieres escapar de ese terrible día y si quieres vivir aquí en la tierra con la guía, la dirección y la bendición de Dios, o quieres vivir y sirviendo a los propósitos del infierno, sirviendo a Satanás y siendo un instrumento en sus manos. ¿Qué quieres? Toma la decisión. Para aquellas personas que están tomando la decisión de escapar de ese terrible día, del día de la ira, donde habrá llanto, amargura, tristeza. Ese día, aquellas personas que quieren evitar ese día y quieren, no simplemente por el miedo a ir al infierno, sino porque quieren a Dios. Porque saben que en Dios encuentran la bendición, encuentran la paz que tanto están buscando. Quiero animarte en esta mañana a que arregles las cuentas con el Señor. ¿Y cómo lo hago, pastor? Todo comienza con una actitud en tu corazón. Todo comienza con una actitud en tu corazón donde dices, Señor, acá estoy. Donde no traes excusas delante del Señor. Haz como aquel publicano que golpeándose al pecho no se atrevía a levantar los ojos al cielo diciendo, soy pecador, soy pecador. Sé propicio a mí, pecador. Basta de esa actitud arrogante, de esa actitud soberbia, como la del fariseo que miraba al cielo y decía, yo no soy como este publicano. Yo hago oraciones y ayuno y doy limosna. Y dice que la oración de él nunca llegó al cielo, pero la oración del publicano llegó al cielo y encontró salvación.
Así que en esta mañana basta hay que deponer a esa actitud beligerante con Dios y decirle: Señor, acá estoy. Reconozco que me equivoqué. ¿Cuántos pueden decir esto? Reconozco que me equivoqué. Reconozco que te fallé. Reconozco que pequé. Y hoy abro mi corazón. Dile, abro mi corazón para recibir tu perdón. Ese perdón que me hace libre de las cadenas que me atan al infierno. Ese perdón que me hace libre de las cadenas que me atan a la oscuridad. Quiero ser libre de esas cadenas, Señor. Dile: hoy abro mi corazón y te recibo. Por fe, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me abrazo a la cruz. Creo en el sacrificio de Jesús en la cruz. Dilo, desde el corazón. Creo que Jesús murió en la cruz para darme vida eterna. Así que ahora, Señor, a cambio de mis pecados y errores, recibo tu gracia y tu perdón. Recibo tu salvación. Dilo: recibo tu salvación. Recibo tu gracia. Recibo tu perdón. Para el perdón de mis pecados, lo recibo ahora. Y recibo la vida eterna en la persona del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a no volverme atrás. Ayúdame en la decisión que estoy tomando para limpiar mi vida, para que limpies mi camino, para apartarme de toda maldad y para vivir congregado, practicando las disciplinas espirituales de la oración, de la adoración en comunidad, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos. ¿Te atreves a decirle? Pongo mi vida en tus manos, Señor. Quiero cambiar ese destino eterno de maldición, ese destino eterno infernal, por uno celestial, un destino eterno de salvación. Y lo hago en la persona de tu Hijo Jesucristo. Recibo, una vez más diga: recibo tu gracia, recibo tu perdón, recibo la vida eterna. Recibo el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.